lleno de amor. La dimensión profunda en la palabra me hace santo y me lava con poder transformador. La dimensión refina de la palabra me da vida y me salva de todo lo que soy. La palabra me anima y me da fuerza. La palabra me ilumina y me aumenta. La palabra viene a renovar mi ser. La palabra me anima y me da fuerza. La palabra me ilumina y me aumenta. La palabra viene a renovar mi ser. Yo siento mi corazón latiendo, mi tristeza se ha vuelto alegría en el Señor. Yo siento mi espíritu atento, mi semblante está radiante, está lleno de amor. La dimensión profunda en la palabra me hace santo y me lava con poder transformador. La dimensión refina de la palabra me da vida y me salva de todo lo que soy. La palabra me anima y me da fuerza. La palabra me ilumina y me aumenta. La palabra viene a renovar mi ser. La palabra me anima y me da fuerza. La palabra me ilumina y me aumenta. La palabra viene a renovar mi ser. La palabra me da dirección. Oír una voz, creo en su poder. La palabra me da dirección. Oír una voz, creo en su poder. La palabra me da dirección. Oír una voz, creo en su poder. La palabra me da dirección. Oír una voz, creo en su poder. La palabra me anima y me da fuerza. La palabra me ilumina y me aumenta. La palabra viene a renovar mi ser. La palabra me anima y me aumenta. La palabra me ilumina y me aumenta. La palabra viene a renovar mi ser. Jesús es el Señor. Muy buenas noches, querida iglesia, hermanos. Gracias al Señor, nos ha abierto su corazón. Estamos en la serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Amén. Y estamos manejando el tomo de seguir, mire, seguir al Espíritu para concluir la obra de Dios. Amén. Que estar claro, hermanos, qué es lo que seguimos. Amén. Hay un modelo. Amén. Y el encargo de este segundo mensaje, el Señor encierra dentro del libro de Gálatas, se titula, dice, Cristo se entregó para desarraigarnos de este mundo perverso. Amén. Y esta semana el Señor va a desarrollar este tema y dentro de este tema abre su corazón con el modelo que el Señor desea para su iglesia. Dígale al hermano que está al lado, el modelo que el Señor desea para su iglesia. Vamos a ampliar ese tema, hermano, para que podamos abrir nuestro corazón. Vamos a abrir y entrar en el encargo en el cual el Señor, ¿por qué es importante este libro de Gálatas? ¿Por qué se abre? Y el Señor nos hablaba, introduciendo este tema a través de Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías fue un siervo que el Señor usó para restaurar todo, hermano, todo. Y hoy quiere Dios ese modelo. Y el Señor nos trasladaba al libro de Hechos. Amén. Vamos a leer Hechos capítulo 2 para ampliar un poco acerca del modelo que Dios quiere. Amén. ¿Cuál será ese modelo? Amén. Y dice así en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Mire, ¿y dónde más? En la comunión unos con otros. ¿Qué más perseveraban ellos? Dice, en el partimiento del pan y en las oraciones, hermanos. Vamos a estar claros para que el Espíritu pueda introducirnos y usted y yo, hermanos, podamos estar claros por qué se abre el libro de Gálatas. Amén. Hay modelos,
unido al encargo que hay en el libro de Hechos, y el Señor nos lleva. Entonces, aquí yo escribí algo, dice, el comienzo de la iglesia en Jerusalén fue maravilloso. Amén, claro que sí. ¿Por qué fue maravilloso, hermano? Porque estaba este modelo. Mire, en el 43 dice así, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hermano, recuerde esto, por los apóstoles. Tenemos que estar claros, hermano, cómo se mueve el Espíritu, cómo habla el Señor, seguir el Espíritu para concluir la obra de Dios. Es claro eso, hermano, amén. Vamos a estar ahí enfocados. El 44 dice así, todos los que habían creído estaban juntos. Hermano, qué tremendo, ¿verdad? Mira el modelo. Todos estaban ¿cómo? Juntos. Hay que estar claro, hermano. Donde usted está, en su localidad, en su sector. Ahí es importante, hermano, que nosotros persigamos estar juntos. Pero ¿qué produce eso? Usted dirá, hermano, ¿y cómo estamos juntos? Hermano, estando cerca, siguiendo el modelo, estando cerca a la palabra, escuchando los live. Hermano, los miércoles, palabra de ánimo. Todo eso, los live los jueves, la palabra ministerial los viernes, el live a las 7 de la mañana los sábados, a las 5 la palabra de comando, la dirección. Eso nos va a mantener estar juntos, nos va a llamar, vamos a llamarnos, vamos a buscarnos, vamos a pelear para seguir el modelo. Y lo demás, hermanos, será un resultado. Amén. Vamos a seguir. 45. Mire lo que produce estar cerca, mire. Dice, y vendían sus propiedades, tremendo, hermano, y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aquí el Espíritu apuntaba a un término que usted y yo necesitamos revisar. Dice desapego. ¿Qué nos lleva a nosotros a entrar en este desapego? La palabra. Cuando estamos cerca a la palabra hay un resultado. Porque hay hermanos que dicen, hermano, ¿y cómo? ¿Cómo hago para desapegarme? Hay que estar cerca. Hay una palabra de comando, hay unos apóstoles. Hermano, vuelvo y reitero, lo demás es un resultado. Ahí hubo un desapego, vendían, hermano. Y todo se daba conforme a la necesidad que había de cada uno. Podamos revisar eso, hermano. El 46. Y perseverando unánimes cada día, hermano. Mire, cada día. No era en cada conferencia, no era los domingos. Es bueno que usted y yo estemos claros. Es todos los días. Amén. Y cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. ¿Comían cómo? Juntos. Hermanos, siempre el Espíritu nos va a llevar a estar juntos. Nunca, oiga, escuche esto, hermano, iglesia, personas que nos escuchan, nunca nadie que está cerca de la palabra va a estar aislado, nunca. La palabra siempre nos va a llevar a estar juntos, hermano, aleluya. Eso es importante. Mire, yo escribí algo aquí, dice, este es el modelo que el Señor quiere para su iglesia, hermano. Todas las iglesias que nos escuchan, hermano, ese es el modelo. Sencillez, simplicidad, seguir de cerca la palabra. Hay una palabra de comando, el Señor usa a los apóstoles y usted y yo, hermano, lo demás va a ser alegría. Amén. Eso es. Y dice, y para lograr, Él nos está restaurando. Tremendo, ¿verdad? El Espíritu está de urgencia hoy, hermano. Él sabe cómo está usted, cómo estoy yo, cómo está nuestra familia. Pero mire, ¿qué más logró el estar juntos por la palabra? Ojo, la palabra. Mire lo que yo escribía. En la vida de la iglesia en Jerusalén no había conflictos entre los miembros. Tremendo, hermano. Usted donde está y yo donde estoy. Revisemos, ¿hay conflicto? Si hay conflicto, falta estar cerca a la palabra, porque aquí había un resultado. Ellos estaban juntos, comían juntos, partían el pan juntos, todo lo hacían juntos y no había conflicto. Entonces hay que revisar, que el Señor nos ayude, a mí primeramente. Esta palabra es para mí, yo necesito revisarme, amén. Y también ocurría algo, mire, ni competencia por el liderazgo, tremendo. Donde usted está hay competencia, hermano. Hay que revisar. Porque aquí, en el modelo que Dios quiere hoy, no había, hermano. Entonces, que Dios nos ayude, podamos ser restaurados, regenerados cada día y revisar
para que podamos entrar en este modelo. Amén. Pero, mire hermano, aquí hay que considerar algo aquí para nosotros. Yo colocaba aquí, pero al comienzo del capítulo 15 de Hechos, las cosas empezaron a cambiar. Hay que revisar. Esto no está escrito por estar escrito, el espíritu está de urgencia, vuelvo y reitero, nuestro corazón necesita abrirse, hermano, para mirar, considerar y poder avanzar, porque Dios está trayendo esta palabra, es para que avancemos, amén. Y dice que en el capítulo 15 todo cambió. Entonces algunos, mire todo lo que se trajo, dice. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Tremendo. Mire todo esto después del capítulo 15, hubo un cambio, se perdió. ¿Por qué se perdió esto? Porque ya el espíritu no tenía libertad. Donde usted está, donde yo estoy, el espíritu debe tener libertad. ¿Y cómo tenemos libertad? Por la palabra del apóstol. Hay una palabra. Hermanos, que Dios nos ayude, podamos revisar todo esto. Yo escribí algo aquí, dice, la predicación de estos individuos, mire, tremendo, que descendieron de Judea, constituyó otro evangelio. Mire, hermano, entonces usted dice, ay, ¿por qué en el capítulo 15 de hecho ya cambió todo? Porque había otro evangelio, hermano. Usted puede revisar al lado derecho mío, dice, el único evangelio. No hay otro, hermano. Amén. Podamos estar claros en eso. Entonces, dice que este evangelio no es el evangelio de Cristo que los apóstoles como Pedro, Pablo y Juan predicaban, sino que se abrió otro, hermano. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde de buscar otra guía, otra dirección. Hay una sola palabra, ella está trayendo orden, ella está trabajando la fase, la misma frecuencia, somos uno, es el rayo láser, hermano, y nos movemos en una sola dirección. Amén. Jesús es el Señor. Entonces dice, sin embargo, después de que Pedro, mire, vamos a hablar un poco acerca de la palabra del apóstol. Dice, sin embargo, después de que Pedro dio su parecer de manera extraña, inesperada, dice así el Espíritu, dice, mire lo que pasó ahí, pasó algo anormal. Dice, fue Jacobo quien concluyó, oiga, tremendo, la reunión y tomó la decisión final. Hay algo preocupante, era Pedro, hermano, el que Dios estaba usando, pero apareció Jacobo. En el mensaje número 1, el Espíritu apuntaba algo con relación a Pedro. Dice que le faltó firmeza. Faltó firmeza. Por eso Jacobo, aquí lo vemos, apareciendo, tomando el protagonismo, tomando el liderazgo que a él el Espíritu no lo había establecido. Entonces dice, ¿quién era ese Jacobo? El hermano ahí revisaba que no era el apóstol, era el hermano de Jesús, pero no era uno de los 12 apóstoles elegidos por el Señor. Mira, es que es importante revisar esto. Jacobo, ¿por qué se levanta Jacobo? ¿Ven? Y el Señor nos llevaba para seguir ampliando, dice, ¿cómo Dios preservó la verdad? Bueno, porque había caos, había persecución, eso hubo, hermano, una angustia con todo esto. Uno mira, en el capítulo 4 se perdió esto, en el 5 cuando comenzó todo esto, en el capítulo 7 cuando vemos la persecución cuando Esteban, todo eso, cuando en el capítulo 9 Saulo se convierte, ya en el capítulo 11 vemos todo este desarrollo, ya en el 15 se pierde, comenzaron a moverse, a trabajar más la circuncisión, a hablar más de otras cosas que no era el evangelio de Dios. Entonces, que Dios nos ayude porque dice, si Dios no hubiese preparado a Pablo, mire, tremendo, Pablo fue, hermano, donde estuviésemos nosotros hoy hasta haciendo esto estuviera un desorden. Gracias al Señor por Pablo. Amén. Dice, desde su impactante conversión, yo escribí aquí, dice, hasta su viaje a Antioquía con Bernabé, donde permanecieron sirviendo al Señor durante un año. Mire todo lo que el Señor hizo cuando Saulo ya su conversión a través del capítulo 9 de Hechos, vemos el desarrollo, cómo el Espíritu, cómo Dios comenzó a trabajar en Saulo, luego Pablo, y vemos a Pablo ya siendo un hombre ya unido al corazón de Dios, y como el apóstol, hermano, el deseo que había de que Dios tomara el control de todo. Amén. Entonces dice, hasta el Espíritu Santo le envió a su primer viaje misionero. La verdad del Evangelio no se habría preservado. Entonces aquí fue una pieza clave, necesitamos mirar eso. Pablo fue clave
dentro de lo que el Señor estaba haciendo para preservar, hermanos, porque hubo una influencia tremenda con todo esto de la circuncisión. No fue fácil, hermano, para que los judíos se mantuvieran ahí en la que el apóstol estaba aclarando, que era la palabra que Pedro también inició. Era la salvación, que Jesús, todo el procedimiento, todo lo que hizo el Señor para que nosotros entráramos en todo esto. Pero la religión fue muy fuerte. Después se levantaron los judaizantes, como el Señor ha venido hablando. Estaban ahí, hermanos, el Señor los apuntó como falsos hermanos. Su corazón hablaba, pero se inclinaban, se aferraron, se afirmaron en la circuncisión, en todas estas cosas, hermanos. Y eso produjo un ambiente donde el espíritu, hay que estar claro, no tenía libertad ya. Que Dios nos ayude, hermano. Entonces dice aquí, Pablo fue apartado y preparado por Dios para completar la revelación de su palabra, que incluye la verdad del Evangelio. Vamos a ir a Colosenses, ahí en Colosenses para capítulo 1, versículo 25, dice así: de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros. Tremendo, hermano, todo este desarrollo, la claridad. Pablo no estaba persiguiendo otra cosa, él estaba claro que todo venía de Dios, que si ese él movía, era todo produciera por Dios, la fuente era Dios, todo era Dios. Amén. Él estaba claro. Dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Él estaba claro, fue separado, fue apartado con un propósito. Amén. Sigo, entonces dice, aunque al comienzo de la iglesia en Jerusalén fue maravilloso, ya para ir cerrando, dice, su segunda etapa fue desastrosa. Tremendo, hermano. Señor nos ayude. Pero dice aquí, lo estamos hablando, es muy importante. Si no hubiera escrito la carta a los Gálatas, mire lo importante como ya a través de este inicio, Señor, ¿por qué es importante que nosotros estemos claros por qué entra la carta de Gálatas? Es por el ambiente que había, es porque se había perdido ya la libertad, el Espíritu no estaba tomando el control, no estaba direccionando, no tenía la presidencia, no había nada. Y dice, la ley o el verdadero evangelio. Mire, no tendríamos claridad sobre qué practicar. Imagínense, estuviéramos, Dios mío, tremendo, hermano, todavía a estas alturas, con todo lo que hizo el Señor, todavía practicando la ley. Hermano, Dios no quiere eso, que Dios nos salve, somos libres, hermano. Vamos a practicar el evangelio, hermano, que Dios nos ayude, nos dé ese espíritu para poder avanzar en el único evangelio, el evangelio de Cristo. Que Dios les bendiga, hermano. El único evangelio, como compartía el hermano, el evangelio de Cristo. Señor, entramos en este punto, la defensa del apóstol Pablo. Y como compartía el hermano Jorge, dice que el resultado de ese otro evangelio que predicaban los falsos hermanos, como lo llamó Pablo en el versículo 13, esto sacudía, tambaleaba, cuestionaba la fe de los hermanos. Y el hermano le hace una pregunta: ¿cómo lograron los judaizantes convencer y engañar fácilmente a los gálatas? Los judaizantes usaron dos argumentos que necesitamos allí. Y esos dos argumentos era que ellos usaban como base y estatus para enseñar otro evangelio y cuestionar al apóstol. El primero dice que ellos sugerían que Pablo no era verdadero apóstol. Y si era, sería un apóstol inferior, porque los verdaderos apóstoles eran los que venían de Jerusalén. Y el mensaje del hermano decía que, en pocas palabras, ellos daban a entender que el papel original eran los hermanos que venían de Jerusalén y que Pablo era una fotocopia, en pocas palabras. El otro argumento que ellos usaron como base y estatus para cuestionar a Pablo y a su ministerio
Dice, ellos usaron el pasado de Pablo cuando perseguía a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Esto lo usaban los judaizantes para denigrar a su imagen y a su ministerio. Mire esto, Señor Jesús. Y entramos aquí en el segundo punto, que dice, Pablo expresa su preocupación, Señor Jesús, y entraba con 2 de Corintios 11, versículo 1, 2 y 3. Y el Señor comienza hablando así, de esta manera, para poder ajustar esta situación. Dice, ojalá me toleráis un poco de locura. Ojalá me tuviera paciencia. Y esa palabra la vamos a encontrar más adelante, de cómo el apóstol Pablo usa esa palabra, que rogaba que lo toleraran un poco de locura para poder hablar y defender su ministerio. Señor Jesús. Y entonces, seguimos leyendo aquí el versículo. Vamos a adelantar un poco. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestro sentido sea de alguna manera extraviada de la sincera fidelidad a Cristo. Lo primero que hace el enemigo es sacarnos de la sencillez, de la pureza y de la fidelidad a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que hace el enemigo. Y pasamos a ser críticos, criticando todo lo que vemos. Bendito sea el nombre del Señor. Pasamos a tener una mente complicada, perdiendo la simplicidad, pureza al camino de la vida. Que es contrario a lo que dice Isaías 66, 2. Bendito sea el nombre del Señor. Oh Señor Jesús. Parte B, ya por el tiempo, dice, pero miraré de aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Señor Jesús, eso es lo que el Señor quiere, que seamos sencillos, hermano. Pero lo que hace el enemigo es sacarnos de la sencillez y convertirnos en orgullosos, convertirnos en soberbios frente en cuanto a la palabra de Dios. Señor Jesús. Pero en el versículo 4 de 2 de Corintios 11, capítulo 11, Pablo dice que algunos predican otro Jesús que el que habéis oído o el que habéis predicado. Los corintios aceptaban la predicación de los judaizantes y criticaban a Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces Pablo, en el versículo 19, comienza diciendo de esta manera: porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Mire esto. Pablo dice que los corintios recibían y tenían paciencia y toleraban a estos maestros que eran necios, y los hermanos que eran cuerdos. Y entonces esto no tenía sentido. Los hermanos que eran cuerdos escuchando a unos necios, a unos falsos. Entonces Pablo dice, bueno, yo quiero que tengan también, que me soportéis un poco de locura para yo hablar también, en camino de defenderse. Entonces Pablo expresa su preocupación por los hermanos. Ojalá me toleréis un poco de necedad, pero en verdad me lo toleréis. El 20 dice, vemos que los judaizantes predicaban el regreso de la esclavitud bajo la ley. Pablo predicaba la liberación
en Cristo. Mire lo hermoso. Si usted mira allí la balanza, estos judaizantes predicaban un evangelio que llevaba de regreso a la esclavitud a los hermanos. Y Pablo predicaba el verdadero evangelio que los hacía libres. Yo soy libre. Usted necesita ser libre. Digamos, yo soy libre por el evangelio de Jesucristo. Que Dios lo bendiga. Yo soy libre por el evangelio de Cristo. Yo soy libre por el evangelio de Cristo, por el evangelio de Cristo. Amén, hermanos, porque este evangelio nos hace libres. Amén. Pero eso el Señor nos está hablando, hermanos, que necesitamos ser libres. Si yo predico el evangelio, soy libre, hermano. Pero gracias a Dios, hermano, que es por su amor, por su misericordia, porque aún, hermano, nos falta todavía seguir predicando este evangelio. Nos falta, hermano, entregarnos más a la obra del Señor. Por eso el Señor que nos siga ayudando, hermano, en todo este proceso que aún estamos iniciando. Amén. Por eso el Señor, hermano, en la primera carta que reveló a la iglesia, hermano, a la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Él se manifestó por medio del Espíritu Santo, hermano, porque es por medio del Espíritu que la palabra hace el efecto. Y hoy, hermano, que estamos disfrutando Colosenses y estamos disfrutando la serie de Gálatas, hermano, el Señor se ha manifestado de una manera diferente. Hermano, vemos que aquí el apóstol Pablo dice que él predicaba el evangelio de verdad. Hermano, el apóstol Pablo predicaba el evangelio de verdad. Amén. Por eso aquí vamos a leerle este párrafo. Dice: la primera carta revelada a una iglesia con una fe que actúa un trabajo de amor y una esperanza firme en nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, como verdadero apóstol de Cristo, predicó la palabra a los tesalonicenses con poder y con espíritu. Mire, hermano, aquí está la palabra clave. Poder. Dice que con poder y con el espíritu. Amén. Hermano, si hoy nosotros predicamos este evangelio con ese poder que hay en la palabra, hermano, y tenemos este espíritu, hermano, la obra la va a hacer el mismo Señor. Amén. Y sigue diciendo, no es una palabra teórica para convencer a las personas, una enseñanza doctrinal, como lo hacen los judaizantes. Dice, el verdadero evangelio es la palabra de Dios. Hermano, vemos aquí que el verdadero evangelio es la palabra de Dios. Amén. Por eso hoy necesitamos predicar la palabra. Amén. Dice que con poder y con el espíritu. Por eso cuando usted oye la palabra que sale de la boca de Dios, su corazón arde. Hermano, cuando escuchamos esta palabra, nuestro corazón debe arder. Hermano, que el Señor nos lleve a tener este sentir, hermano, que cuando escuchemos esta palabra, ¿verdad?, debe arder en nuestro corazón. Dice, no está escuchando una clase de teología, ni alguien tratando de convencerlo de algo. Está escuchando a Dios hablándole. Hermano, cuando usted escuche esta palabra, no piense que son el hermano Pedro, no piense que son los hermanos, no, sino que es el mismo Señor hablándole a su vida. Amén. Por eso hoy, hermano, el Señor nos hacía que esta palabra debe estar inmersa en nosotros. Hermano, dice que necesitamos, hermano, cada día rumiar la palabra. Dice que necesitamos llevarla a nuestros familiares, pero necesitamos, hermano, inculcarla en nuestros hijos. Amén. Por eso la preocupación del apóstol Pablo, aun cuando llegaba a Gálatas, era que ellos no recibieran otro evangelio. Pero, hermano, allí hubo mucho énfasis, hermano, pero ese el apóstol nos habla, él nos sigue diciendo, vamos a seguir leyendo aquí. Dice que no habían segundas intenciones ni un interés propio en el corazón del apóstol Pablo. Su conducta mientras predicaba el evangelio en Tesalónica era puro y lleno de amor. Hermano, dice, era puro y lleno de amor. Nosotros hoy también, cuando predicamos este evangelio, hermano, debe ser con pureza. Hermano, debe ser con amor. Pero ese amor, ¿hacia quién? Hacia las personas, hermano. No podemos decir que yo tengo amor por la palabra si aún no la llevo a las personas. Oh, Señor Jesús, dice,
Esto hace que los tesalonicenses recibieran la palabra de Pablo con alegría, incluso en medio de muchas tribulaciones, y se convirtieran en un modelo para todos los creyentes en Macedonia. Hermano, vemos aquí que cuando él predicaba esta palabra, hermano, él no se gloriaba, sino que le daba la gloria al Señor. Hermano, cuando nosotros prediquemos este evangelio, hermano, no lo vamos a hacer como de nosotros, sino que es el mismo Señor quien lleva a cabo su obra. Hermano, y para seguir continuando, vamos a, oh Señor Jesús, a 1 Tesalonicenses 1:13. Oh Señor Jesús, perdón, 2:13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracia de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste como palabra, no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Oh Señor Jesús, vemos, hermano, que esta palabra hoy está actuando en nosotros, porque la hemos recibido de una manera sincera. Hermano, no la hemos recibido como palabra de hombre, sino como palabra del Señor. Por eso aquí, hermano, el secreto que ellos tenían era que guardaban esta palabra, hermano. La escuchaban con sencillez. Hermano, hoy nosotros también necesitamos escuchar esta palabra con sencillez. Por eso ya para terminar, leo el último párrafo. Dice, ¿cuál era el secreto? No fue por capacidad ni por fuerza o porque se sentían mejores que los demás, sino porque recibieron la palabra del apóstol, no como palabra de hombre, como realmente es la palabra de Dios. Y esa palabra actúa eficazmente en ellos. Hermano, esta palabra hoy, si nosotros la recibimos como de parte del Señor, hermano, va a tener realidad en nosotros. Hermano, va a tener realidad en mí. Hoy yo necesito escuchar esta palabra con fe, hermano. Necesito que esta palabra haga la obra en mí. Amén. Por eso cuando nosotros estamos escuchando esta palabra, hermano, dice que esta palabra nos lleva a que nos podamos sumergir en los servicios de la iglesia, ¿verdad? Como expolibro, hermano, como servicio de oración. Hermano, necesitamos hoy estar involucrados en todos los servicios. Hermano, hoy expolibro debe ser una realidad en mí. Hermano, que el Señor nos ayude cada día, hermano, a tener ese sentir, así como lo tenía el apóstol, hermano, el apóstol Pablo. Hoy yo debo sentir eso, hermano, por la obra del Señor. Jesucristo es nuestro Señor. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. La gracia de Dios con nosotros. La gracia de Dios con nosotros. Amén. De verdad, qué maravilloso el ver esta palabra que el Señor ha traído con tanta abundancia. El estar claro de que Cristo se entregó para librarnos del presente siglo malo. Hermanos, tiene que ver con nosotros, en que hoy nosotros hemos creído a esta palabra. Así como la iglesia en Tesalónica creyó a la palabra de Pablo, también nosotros hoy estamos creyendo en esta palabra que Dios está hablando por su apóstol, por su profeta, y nosotros sabemos que esto no es de hombre, esto procede de nuestro Señor Jesucristo. Rápidamente los invito a leer Gálatas, Señor Jesús, en Gálatas capítulo 1, versículo 1, el Espíritu nos muestra allí de cómo Pablo recibió con toda esta luz la palabra de parte de Dios para poderla hablar a nosotros. Dice Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Este punto aquí es bastante importante para que nosotros como iglesia estemos claros de dónde procede este hablar y cómo Dios usa ese canal para revelarnos esta palabra a nosotros, la iglesia. Le dice aquí, en la palabra dice, la palabra apóstol significa enviado. Un enviado es un mensajero, alguien que transmite un mensaje o cumple la misión de quien lo envió. De esta manera, un enviado tiene la autoridad de quien lo envía. Un enviado tiene la autoridad.
un enviado. Tiene la autoridad. ¿De quién lo envía? ¿De quién lo envía? ¿De quién lo envía? Como se menciona en este versículo, un apóstol no es enviado por hombre, sino por Jesucristo. Y un apóstol, hoy nosotros estamos recibiendo la palabra del apóstol, nuestro hermano Pedro Don, que está revelando esta palabra con mucha luz, muy sumiso a todo lo que él recibe del trono de Dios. Dice, a lo largo de la Biblia vemos que Dios realiza su obra y transmite su palabra utilizando un canal, un hombre. Él usa y envía al hombre para hablar y llevar a cabo su obra. Sin embargo, los hombres ven al mensajero de Dios solo como un hombre y comienzan a tener dudas sobre el mensaje que transmite. Si es de hecho un mensaje de Dios, esto sucedió tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por esto no podemos dudar de la palabra que el Señor nos está dando. Necesitamos es creer y obedecer. No podemos dudar de la palabra. No podemos dudar de la palabra. Creer y obedecer, creer y obedecer, creer y obedecer. Hermanos, hoy nosotros estamos viendo cómo Dios en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 3, Dios llamó a un hombre allí, a Moisés. ¿Para qué? Para revelar a su pueblo de Israel, todo lo que Dios quería usar en él para que tuvieran una dirección y poderlos introducir en la tierra prometida. Dice, Moisés era alguien instruido en toda la ciencia de los egipcios. Era poderoso en palabras y obras. Es decir, era alguien sumamente capaz. Cuando tenía 40 años, pensó que podía salvar a su pueblo con su propia habilidad. Aunque Moisés estaba siendo preparado por Dios, en ese momento aún no había sido enviado por Dios, por lo que no tenía la autoridad para hacer su obra. Si Dios no lo envía, de nada sirve que el hombre use su capacidad. Hoy nosotros aprendemos en esto, cuando Dios nos envía a hacer su obra, no podemos pensar en nuestra capacidad o habilidad. Estamos a permitir que Dios nos use con su osadía, pueda hablar libremente con nosotros la palabra de vida, la palabra de edificación, la palabra que hoy nos está introduciendo al reino de Dios. Por eso nosotros hoy cuando somos comisionados no tenemos que ir pensando que vamos a hablar, que vamos a decir, que vamos a hacer. Solo necesitamos es abrir nuestra boca para que Dios nos pueda usar. Entonces, vemos que en los primeros 40 años de Moisés no podía Dios usarlo como él estaba por ese conocimiento que él tenía. Pero pasaron 40 años después, estando en el desierto, para que Dios lo pudiera llenar aún de su presencia y lo pudiera usar con toda su palabra profética. Dios no envió a Moisés cuando tenía 40 años y se sentía capaz, sino cuando tenía 80 años, cuando toda su capacidad ya había terminado. Hoy nosotros vemos aquí cómo Dios nos está mostrando de que en el momento de Dios, hoy Dios está usando su profeta, su apóstol. En todas las eras Dios ha usado a su apóstol con su palabra, como su único canal. Dice, Dios usa a una persona como canal después de que esa persona se conoce a sí misma y sabe que no es capaz de llevar a cabo la obra de Dios. Dios le dijo a Moisés, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dios dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Querido hermano, si Dios no lo envía, no se atreva a decir que fue enviado por Dios, porque nosotros daremos cuentas a Él de todas nuestras acciones. Hoy tenemos que estar claros, iglesia, sabiendo de que nosotros hemos recibido la palabra profética, la palabra pura, la palabra como han compartido los hermanos. Dios quiere que sea con sencillez, Dios quiere que sea con esta humildad. Dios nos está mostrando de cuánto tener temblor a esta palabra que Dios nos está hablando, hermano. Esta palabra que se está cumpliendo. Dice
aquí en este párrafo para terminar. Dice, los versículos siguientes muestran la resistencia de Moisés y cómo Dios animó prometiéndole que pondría en su boca lo que debía de hablar. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Hermanos, no podemos dudar el saber que cuando Dios nos envía, son sus propias palabras, las que Él va a usar en nosotros, las que Él va a hablar en nuestra boca. Por eso solo necesitamos obedecer y creer, obedecer y creer en la palabra de Dios, en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Tú hablarás a Él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y Él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para Él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Este es el principio para todos aquellos a quienes Dios envía. La palabra que sale de la boca del enviado de Dios es la palabra de Dios. La palabra que sale de la boca de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Estamos ver, hermanos, que no son nuestras palabras, que es la palabra de Dios, la que Dios quiere colocar en nuestras bocas. Hermanos, continúa nuestro hermano Pablo Vargas ampliando más esta palabra de vida, de edificación. Dios los bendiga. Gloria, hermano, gloria al Señor, así como nuestros hermanos han compartido. Aleluya. Hay un enviado, hermanos, de parte del Señor. Ese enviado, aleluya. El apóstol Pablo podía decir de que él era el enviado de Dios, pero no había una credencial, de pronto no había un testigo, y esto se podía ver de manera abstracta, ¿cierto? Pero ¿cómo nosotros sabemos, hermanos, quién es un enviado de Dios? ¿Quién es uno que habla por Dios? Aleluya. Eso el Señor nos mostraba en el libro nuevamente, el Señor, porque el Señor quiere que esto quede muy claro en nosotros. El libro de Deuteronomio, hermano, 18:15. Aleluya, el Señor nos decía allí, hermano, dice, profeta le levantaré, esto habla aquí del Señor Jesús, de medio de sus hermanos. Vamos al 15. Dice, profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantaré Jehová, tu Dios, a él oiréis. Aquí hablaba del Señor Jesús. Y dice el 18, profeta le levantaré de medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces, un profeta del Señor no habla sus propias palabras. Un enviado de Dios no habla sus propias palabras. Entonces, allí donde nosotros, hermanos, descubrimos, hermanos, quién es un enviado de Dios. Dice que él hablará lo que yo le mandare. Esto es una orden de parte de Dios. Aleluya, hermanos, que un enviado de Dios, un profeta de Dios, solo habla las palabras que el Señor le mandase que él hablare. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, vemos aquí de que él, aleluya, era un enviado de Dios, porque, hermanos, todo lo que él hablaba, dice aquí el versículo, vamos a leer el 20. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, de tal profeta morirá. Dice, y si dijera en su corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, hermano, ¿cómo también identificamos que es un enviado de Dios este profeta, este apóstol? Hermano, cuando la palabra se cumple. Entonces, el apóstol Pablo, vemos allí, hermano, que todo lo que el apóstol Pablo habló, aleluya, se cumplió, ¿verdad? Sucedió, hermano, con señales,
cierto, con todas las señales, aleluya, que se cumplieron allí por medio de lo que habló el apóstol Pablo. Todo esto se cumplió. Entonces allí, hermano, nosotros identificamos que este apóstol, este profeta, hermano, es de parte de Dios cuando esto se cumple. Hermano, y el Señor nos hablaba allí, decía que el Señor Jesús, Él en su ministerio, Él padeció esto porque Él era el enviado de Dios. El Señor Jesús era el enviado de Dios, pero vemos de que los judíos no lo recibieron. Él fue rechazado por los judíos. Hermano, y esto lo vemos desde el tiempo, hermano, desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Vemos allí de que estos enviados del Señor, estos profetas, por los cuales el Señor habla, hermano, son desconocidos. Decía allí que los desconocía el pueblo, como lo vamos a ver ahora. Oh Señor Jesús, hermanos, no eran reconocidos allí por el pueblo. En Juan 6:29, hermanos, para ir abreviando, dice ahí en Juan 6:29, vamos a leerlo. Juan 6:29, dice allí, Juan 6:29, oh Señor Jesús, dice, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, cuando la obra de Dios se realiza, cuando la iglesia cree en aquel el Señor ha enviado, amén, en el cual el Señor ha enviado, porque este profeta no habla sus propias palabras, ¿verdad? Este profeta, hermano, habla la palabra, la revelación que el Señor le da. Entonces, cuando la palabra se cumple cuando la iglesia cree. Cuando nosotros creemos, dice que la palabra opera, hermano, y hace la obra de Dios. Eso dice Juan 6:29. Entonces, lo mismo sucedió con los tesalonicenses. Ellos creyeron a Pablo, ellos creyeron que esta palabra que Pablo les hablaba no era palabra de hombres, era la palabra de Dios. Por eso en los tesalonicenses la palabra obró. Por eso la palabra, hermano, hizo la obra de Dios. Aleluya. Por eso hoy en la iglesia necesitamos creer a la palabra, al apóstol, que el Señor hoy, hermano, está usando en esta era para que la obra de Dios pueda realizarse. Aleluya, gloria al Señor. Y en segunda de Crónicas 36, 15, 16, ahí habla de que, hermanos, ahí habla de que fue, hermano, allí el Señor fue burlado, cierto, dice que fue menospreciado. Aleluya, ahí la palabra que se habló allí, dice que fue ridiculizado. Decía allí, hermano, en segunda de Crónicas 36, 15, 16. Aleluya, por eso Esteban les escribió en Hechos, hermano, en el libro de Hechos 7, 51, 52. Vamos a leer el libro de Hechos 7, 51, 52. Dice, duro de cerviz, incircunciso de corazón, y de oído vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestro Padre, así también vosotros, al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida justo de quien vosotros ahora habéis sido entregados y dice allí, y matadores. Entonces ahí habla de la muerte del Señor Jesús. Hermano, el apóstol Pablo no vino por hombre, ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo hablaba no era palabra de hombre, hermano, era la palabra de Dios, porque el apóstol Pablo era un enviado, hermano, de Jesucristo y de parte de Dios que le levantó de entre los muertos. Decía allí, por eso el apóstol Pablo no hablaba sus propias palabras, él hablaba, era la palabra de la revelación de Dios. Por eso, hermano, si a un profeta Dios no lo revela, no hable. Hermano, solamente cuando Dios revela, aleluya, solamente cuando Dios revela, cuando Dios envía. Por eso Pablo no le servía a ningún hombre, él no le servía a ningún ser humano, él le servía era a Dios. Aleluya, porque él le servía a Dios, hermanos. Y dice allí de que, hermanos, el apóstol Pablo hablaba la revelación que el Señor le hablaba. Oh Señor Jesús. Y hermano, y decía allí de que el concepto en esa era que solamente eran los 12 apóstoles. Que solamente eran los 12 apóstoles y ya el Señor no había enviado, hermanos, más profetas, más apóstoles. Pero el apóstol Pablo, él dijo que él era un enviado de Dios. Aleluya, porque allí, hermano, rompió todo paradigma, hermano, dio libertad, abrió la puerta, hermano, para que hoy, hermano, estos enviados que el Señor hoy está dando, hermano, en el Nuevo Testamento, aleluya, hermano, tengan la firmeza y tengamos la claridad y tengamos, hermano, la certeza de que son enviados de parte de Dios. Hermanos, el concepto que había allí es que nada más eran los 12 apóstoles y nada más.
Pero el apóstol Pablo, él se declaró un apóstol del Señor, aleluya. Gloria al Señor, y esto abrió la puerta y rompió todo paradigma, hermano, tumbó todo paradigma, aleluya. Y hoy el Señor nos habla a través de los enviados, aleluya, porque el Señor no se cansa de revelar, el Señor nos habla todos los días a través del enviado, porque es la revelación, hermano. El Señor habla a través de la revelación que da a los apóstoles, hoy le habla a su iglesia. Gloria al Señor, oh Señor Jesús. Luego, hermanos, y en Hebreo 1:1 dice el Señor allí, para ir abreviando, y 1:2 dice de que el Señor habló a nuestros padres en diferentes épocas. Hermanos, en el Antiguo Testamento el Señor habló a través de los profetas, hermano, y hoy en el Antiguo Testamento el Señor habla a través del Hijo. Eso lo dice Hebreos 1:2. Hoy el Señor nos habla a través del Hijo. ¿A quién le está hablando a la iglesia hoy, hermano? ¿Por quién le está hablando Dios? A través del Hijo, a través de Jesucristo. En el Antiguo Testamento habló por medio de los profetas Dios, y en el Nuevo Testamento habla a través de los apóstoles. Aleluya, pero es a través de su Hijo Jesucristo. Aleluya, a través de la palabra profética que el Señor hoy nos está dando. Oh Señor Jesús. Bueno, vamos al libro de Gálatas. Aleluya, el libro de Gálatas 1:2. Dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Entonces allí vemos, hermanos, de que Pablo tenía a los compañeros allí, tenía a sus hermanos que lo llevaron a escribir esta carta a los Gálatas, ¿cierto? Pero había una preocupación de las situaciones de las iglesias de Galacia. Aleluya, de estos hermanos que estaban allí, compañeros de Pablo. Ellos estaban muy preocupados de la situación de la iglesia de Galacia. ¿Pero por qué dice que la iglesia de Galacia? Hermano, porque Galacia decía allí que era una provincia del antiguo imperio romano donde había muchas iglesias, como hablar del departamento del César, ¿cierto? Entonces el departamento del César tiene muchas iglesias, ¿cierto? Allí estaba, hermano, en la provincia de Judea, ¿cierto? De Samaria, esta provincia que habían allí. Entonces aquí se habla en plural porque la Biblia es muy clara, hermano, la Biblia es muy certera. Habla en plural de las iglesias de Galacia porque habla como aquí hablar de un departamento. Las iglesias de Aguachica, las iglesias de las Aguas de Ibirico, la iglesia de Codazzi, la iglesia, hermano, de Bosconia, de las diferentes localidades. Por eso habla en plural, las iglesias, ¿verdad? Pero si ya nosotros hablamos de la iglesia en Valledupar, estamos hablando en singular. Hermano, este es el principio de la unidad, aleluya, que el Señor tiene hoy, aleluya, para la edificación de su iglesia, de su cuerpo, amén, porque, hermano, el principio es la unidad, hermano, en la ciudad para la edificación de la iglesia. Entonces, en Valledupar hay una sola iglesia, amén. En Valledupar, cuando hablamos de la ciudad de Valledupar, hay una sola iglesia porque este es el principio de la unidad de la edificación de la iglesia. Cuando hablamos del departamento del César, hablamos en plural, hablamos de las iglesias del departamento del César. Entonces había preocupación allí, hermano, por parte de los Gálatas, porque había una situación allí, hermano, en las iglesias de Galacia, todo lo que los judaizantes querían introducir en las iglesias de Galacia. Oh Señor Jesús. Hermanos, y vamos al 4:5, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestro pecado para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué nos libró el Señor? Nos libró de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Éramos esclavos del pecado. ¿Por qué? Éramos esclavos del pecado porque cuando el Señor nos colocó en el huerto de Edén, hermano, nosotros rechazamos a Dios, comimos del árbol del conocimiento del bien y del mal y fuimos inmediatamente esclavizados en el pecado. Oh Señor Jesús. Y dice allí, hermano, dice que nos libró, dice el cual se dio a sí mismo, Él se entregó por nuestros pecados para sacarnos de la esclavitud de nuestros pecados. Oh Señor Jesús, hermano, y no solamente el Señor vino a librarnos, a sacarnos de esa esclavitud del pecado, en todo lo que hemos creído en la obra redentora del Señor, hemos creído, hermano, en el Evangelio del Reino, fuimos sacados de esa esclavitud del pecado. Dice que el Señor no solamente nos perdonó de nuestros pecados, sino que también, hermanos, nos dio la salvación, para que nosotros hoy viviéramos, hermanos, por medio de esta salvación, aleluya, que el Señor nos ha dado. Oh Señor Jesús, aleluya, gloria al Señor. Entonces, hermano, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestro pecado para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hermanos,
El Señor, hermano, vino y nos sacó de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Él nos sacó de la esclavitud del pecado, pero también el Señor vino a desarraigarnos del mundo. ¿De cuál mundo, hermano, está hablando el Señor aquí? Como hablaba allí, hermano, en los Gálatas, el mundo perverso, ¿verdad? Hoy el Señor habla del cosmos. El cosmos, hermano, es el mundo del pecado en general. Pero el Señor hablaba de un aión. Ese aión, hermano, son las atracciones que el enemigo tiene en diferentes eras, porque en la era de Pablo no es lo mismo que la era de hoy, ¿cierto? En la era del apóstol Pablo las atracciones eran diferentes a la era de hoy. El cómo, hermano, habla del pecado, de las drogas, habla del mundo de la educación, de la cultura, hermano, de Satanás, controla todo, de la política, de la economía. Hermano, este es el cosmos, ¿verdad? Señor Jesús. Y el Señor nos decía allí, hermano, en Mateo 13, 16, 19, dice que el sembrador salió a sembrar. Entonces, en Juan, el sembrador salió a sembrar, hermano, la semilla de vida. Pero ¿qué es lo que el Satanás quiere impedir? Impedir de que la semilla de vida llegue a nosotros, que es el evangelio del reino, y el evangelio pueda crecer en nuestro corazón, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que quiere, hermano, el enemigo allí? Ocupar nuestro corazón. Y el Señor dice en primera de Juan de que, hermano, de que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces nosotros, hermano, podemos tener dos cosas en nuestro corazón. Hermano, o tenemos el amor del Padre o tenemos el amor al mundo. Pero no podemos tener las dos cosas, decía el Señor allí. Estratégicamente el enemigo quiere ocupar el corazón, hermano, del hombre. Oh, Señor Jesús, hermano, y termino con esto. Hermanos, el Señor nos libró de la ley, ¿verdad? Este mundo perverso que hablaba el Señor allí, hermano, en los Gálatas, hermano, era, hermano, que los Gálatas querían introducir, hermano, allí la circuncisión, la ley de Moisés, hermano, ¿para qué? Para anular la cruz de Cristo, para anular lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Mira, hermanos, increíble cómo ellos sutilmente, hermano, en algo bueno, ellos querían separar a los Gálatas, hermanos, de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo. Ellos querían allí separar, aleluya, a los Gálatas, hermanos, de la palabra del Señor, de la palabra pura del Señor, metiendo la ley, hermanos, metiendo allí, hermanos, las reglas, metiendo la lógica humana, hermano, y ya el Señor nos liberó de esto. Dice que nos desarraigó, nos sacó de raíz, hermano, de la ley, de la regla, de la lógica humana. Aleluya, porque hoy nos dio la libertad en Cristo, aleluya. Hoy somos libres en Cristo, hoy somos libres en Cristo. Por eso seguimos al Espíritu, por eso seguimos al Espíritu que nos lleva a hacer la voluntad de Dios, que nos lleva a hacer la voluntad de Dios, hermanos, sutilmente. Hermanos, sutilmente estos judaizantes metieron la religión, hermanos, la religión, a esclavizar al hombre nuevamente en la religión. En el Nuevo Testamento estamos hablando, hermanos, a esclavizarlo sutilmente en la religión. Ya el Señor nos libró, hermanos, de toda religión. Hoy nosotros vivimos bajo la libertad del Espíritu. Hoy ninguna religión, hermanos, hay en nosotros. Ellos sutilmente, hermanos, en algo bueno, en algo que aparentemente, hermanos, querían engañar allí, metiendo las reglas, metiendo la ley, hermanos, la lógica humana, donde el Señor nos liberó de eso. Hoy vivimos nosotros por medio de Cristo, siguiendo al Espíritu, haciendo la voluntad de Dios. Señor nos bendiga, hermanos. Vamos ahora a escuchar unos anuncios, vamos a estar con unos gritos de guerra. Aleluya, gloria al Señor. Oh Señor Jesús, en la misma frecuencia, en la misma frecuencia. Igual faz y ritmo. Vamos con diligencia a cumplir su designio. En la misma frecuencia. Igual faz y ritmo. Vamos con diligencia a cumplir su designio. Vamos con diligencia a cumplir su. Vamos con diligencia a cumplir su designio. Vamos con diligencia a cumplir su designio. Vamos con diligencia a cumplir su designio. Vamos con diligencia a su. Ahora invoca, oh Señor Jesús, amén. Oh Señor Jesús, amén. Oh Señor Jesús, amén. Amén, amén, hermano. Jesús el Señor. Gracias al Señor por la palabra de comando de esta noche. Gracias porque el Señor quiere que estemos en el mismo ritmo, en la misma frecuencia.
Y con esta misma alegría vamos a, de manera muy práctica, vamos a transmitir unos encargos de parte de Dios para que usted siga orando y siga unido a todo lo que el Señor está haciendo en su iglesia. Amén. Hermano, queremos recordar mañana sábado, el Señor convoca al sector B, una vez más para el servicio de aseo, hermano, para que todos podamos participar. Entonces recordamos mañana sábado de bien temprano, el Señor espera a todos los hermanos del sector B, para que 2 hermanos por cada sector participen con vida y amor, hacer este servicio y seguir siendo edificados aquí en el local de reunión, juntando la fuerza para hacer este servicio de vida y de amor. Amén. Hermano, también recordamos sábado, mañana sábado, desde bien temprano también, Casa Adolescente. Mañana estaremos en una comunión con todos los adolescentes y capitanes también, de vida, de amor, disfrute de la palabra, disfrute de inmersión, grito de guerra, colportaje, y también estaremos en un ágape de vida y de amor, ya que el Señor nos, por su gracia, hemos estado 2 años ya con Casa Adolescente, desde el día que inició aquí en la ciudad de Valledupar. Entonces el Señor espera a todos los adolescentes y capitanes el día sábado a partir de las 8 de la mañana, aquí en el local de reunión. Amén. Hermano, también recordamos el domingo, hermano, la fiesta, el primer día de la semana, a partir de las 9 de la mañana, para que todos podamos estar desde bien temprano disfrutando de la fiesta del Señor. Junto a esto, también recordamos, hermano, nuestros diezmos, nuestros votos y nuestras ofrendas. También traer el primer día de la semana, hermano, para que nosotros podamos seguir siendo uno en este ministerio de ofrenda y riquezas materiales. Y recordamos también, hermano, la canasta de amor, seguir trayéndola todos los domingos, hermano, esta canasta de amor para seguir unidos a Casa de Colportores con todo lo que es con el tema de su alimentación. Amén. Entonces, amados hermanos, Jesús el Señor, vamos a despedir esta comunión en oración, dándole la gracia al Señor, hermano, por todo lo que nos regaló esta noche. Amén. Señor Jesús, Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por esta palabra que tú nos diste en esta noche. Llévanos, Señor, con mucha sencillez, Señor, a creer y practicar. Señor, ahí está nuestra salvación. Oh, Señor Jesús. Amén. Jesús es el Señor. Amén.